Vale, pues vamos a ello. Si quieres empezamos un poco, ¿te puedes presentar un poco? Nos dices quién eres, cuál es tu recorrido, etcétera. Ok. Bueno, mi nombre es Esteban Lazo, soy ecuatoriano de nacimiento, ahora radico en México. Inicialmente estudié psicología en Ecuador, ¿no? En una facultad de una universidad, de la Universidad Católica de Quito, Ah, que es quizá de las más importantes del país, de hecho. Cuando yo estudié, la orientación de la carrera era psicodinámica. Estábamos en una transición entre... Yo entré en la época en la que estaba dejando de ser freudo-kleiniana y se estaba haciendo lacaniana. ostras. Entonces, teníamos un mix interesante de profesores porque había lacanianos de un lado, freudianos de otro, kleinianos de otro y todo lo demás de otro, ¿no? Y en ese todo lo demás había adlerianos, jungianos, ruderianos, o sea, una mezcla, Sí. un popurrí. Mi facultad tenía, y yo diría que todavía tiene, desgraciadamente, un poco una orientación muy establecida de forma que la línea fundamental era el psicoanálisis y todo lo que no era psicoanálisis era mal visto. Mm, Y yo para cuando entré a estudiar ya me había leído un buen pedazo de las obras freudianas, ¿no? Hay una edición de las obras de Mororto, esos libros verdes que son los que todo psicoanalista bien portado debe tener. Y yo, cuando decidí estudiar psicología, mi familia me regaló eso. wow. O Entonces, sea, ya antes de empezar la carrera ya habías leído todo claro, esto. Ostras. había leído un buen pedazo de las obras. Entonces, de hecho, yo antes de entrar en la carrera ya eh, analizaba mis sueños según el estilo freudiano, o sea, porque llevaba un diario Sí, y habiendo leído la interpretación de los sueños y otras cosas, pues ahí trataba. sí, sí, sí. Digamos, todo esto era un poco salvaje en términos de que no tenía formación, pero Claro, bueno, claro. ya me había empezado. Entonces, cuando entré a la carrera y noté eso, siempre me llamó la atención esta endogamia de los terapeutas, o sea, esta cuestión de que, pues si eres psicodinámico, si eres psicoanalítico, solo puedes conversar con los que son tuyos y Mm, no dialogas con los conductistas o los cognitivos o los humanistas o quien tú quieras, ¿no? Eh, entonces yo eh, tomé la decisión de hacer lo contrario a eso. Entonces, mientras mis compañeros leían a Freud y tal, como yo ya lo había leído, yo me leía de todo, todo lo que pasaba por mis manos. O sea, leí, vamos, desde cosas bien antiguas que ya nadie se acuerda, como Dollard Miller o Prescott Lakey, cosas así, que ya te lo digo y ni sabes quién es, porque no, no, no. Prescott Lakey, por ejemplo, es uno que creó la teoría de la autoconsistencia. Pero bueno, desde esas cosas hasta los primeros manuales de terapia cognitiva, hasta manuales de terapia familiar, o sea, leía de todo. Mm, Entonces, cuando terminé la carrera, eh, el efecto de eso fue que estuve un poco desorientado porque, eh, claro, mis compañeros y compañeras la tenían fácil porque como eran psicoanalistas, su tesis era de psicoanálisis, seguían un camino ya establecido, sí. Y yo no, yo tuve que un poco buscar mi propio camino. Para ¿Y ese momento, cómo hacías? O sí, sea, ¿cómo encontrabas estas lecturas? O sea, por ejemplo, en la plataforma que tenemos nosotros de Tu Mentor, le llamamos así porque nos parece que la figura del mentor, alguien que te guía en tu camino, es ¿no? Que después fundamental. podemos hablar un poco de la idea que tú tienes también de la supervisión, que has Sí. he visto un poco Ujú. los 5 niveles, ¿no? Que es muy interesante esto, pero para mí, por lo menos, a nivel individual ha sido fundamental. Tener a alguien que me diga: "Léete esto, Claro, mírate esto ahora", ¿no? O sea, ¿a quién tenías tú? ¿O lo no hacías? tenía. ¿No tenías a nadie? O Ostras. sea, hacia el final sí. En el mismo libro de supervisión lo menciono. Yo tenía un profesor que era adleriano, Mm, digo, es todavía, está vivo, y era un excelente terapeuta. De hecho, también tomé terapia con él en su momento, sí. y él en buena medida fue el mentor, pero realmente la primera etapa, todos los primeros años, yo leía lo que me pasaba por las manos directamente.
Claro que fuera, ¿eh? Claro. Y bueno, a ver, en realidad fue bueno eso, porque me hice una idea de los diferentes enfoques psicoterapéuticos y psicológicos muy, muy amplia. O sea, quizá no muy actualizada, porque claro, estás hablando de un país antes de Internet al que las cosas llegaban tarde, pero muy amplia sin lugar a dudas. Sí. Ya luego fui consiguiendo más, o fui teniendo la suerte de tener más mentores, pero en ese punto estaba un poco abandonado. De hecho, cuando empecé a hacer la tesis, la empecé a hacer porque me comuniqué con este hombre que también había sido mi profesor y él me dijo, pues, ¿qué tal si haces de esto? Claro. Mi tesis se titulaba ¿Qué es un caso difícil en psicoterapia? Y lo que hice fue entrevistar a varios de mis compañeros y compañeras para preguntarles en qué se diferenciaban los casos difíciles que habían atendido de los que no lo eran. Y en base a eso hacer una especie de propuesta, ¿no? Ahí, de hecho, están las semillas originales del libro de supervisión. Están en Vale. esa tesis. Es una tesis bien anómala, ¿no? Porque lo mismo cito a Freud que cito el libro del Tao, que cito el libro de los 5 anillos, que es un libro clásico de la tradición de artes marciales, en fin. O sea, entonces, bueno, sí era. Felizmente, este hombre que era mi mentor me encaminó muy bien dentro del proceso, no solo académico, sino sobre todo político, que es negociar una tesis y tal. Y la presenté, salió muy bien, realmente quedé muy contento. Y luego, después, buscando qué más de estudiar, en el Ecuador no había mayores posibilidades de educación en psicoterapia en ese momento. Había muy pocas, creo que había 2 maestrías o una. ¿De qué año estamos hablando? Yo salí me titulé en el 98. Ah. Claro. Entonces, empecé a buscar y yo ya me había metido en ese momento en un grupo de discusión de psicoterapia constructivista, ¿no? El grupo de los kelianos, porque yo Sí. había leído a Kelly ya para ese momento. ¿Habías leído a De Kelly? hecho, ¿Te refieres a los 2 tomos de claro, Kelly? sí, sí. Ostras. Todo el último año de mi formación me pasé leyendo los 2 tomos y realmente dedicándoles cabeza, ¿no? O sea, con muchísima atención, subrayando, tomando notas, tratando de... Creo que le dediqué muchísimo tiempo a intentar entender la teoría de los constructos personales. ¿Y cómo llegó a Eh, tus manos esto? Porque tampoco no... bueno, quizás últimamente se está conociendo un poquito más, ¿no? Pero tampoco es una de las teorías más conocidas, ¿no? Ni más bueno, populares. eh, había un libro, ¿cuál era el libro? Había un libro antiguo, editado, no sé si en Psique, que era una editorial argentina, Ah, creo, que hacía una recopilación de varias teorías de la personalidad. No, estaba editado en Desclée de Brouwer, pero cuando Desclée de Brouwer de hace 30 años. sí. Eh, que era una recopilación de teorías de la personalidad y ahí estaba la de Kelly. Entonces me lo leí y dije, oye, esto qué interesante. Y después de un día logré conseguir los libros, los 2 tomos, y ya me los leí sistemáticamente. Vale, vale, vale. Todavía a día de hoy me lo sigo leyendo, porque sigo pensando que hay muchísimas ideas que Kelly suelta ahí que no han sido retomadas en la psicoterapia. Que, por ejemplo, la terapia narrativa, en buena medida, es una forma de terapia constructivista neoqueliana, aunque ellos ni idea hayan tenido de Kelly, pero sin darse cuenta están redescubriendo lo que él ya había dicho 40 años antes, Ujú, casi, ujú, casi al pie de la letra. ujú. Entonces, bueno, como yo me interesaba en este tema, me metí en este grupo de discusión. En esa época había listas de discusión que eran que tú entrabas, ¿no? Y te registrabas en una lista de mail y hacías la discusión a través del mail. Ostras. Eh, Esto incluso antes de los foros, fíjate. Sí, sí. Entonces, en esa lista de discusión yo empecé a escribir de vez en cuando cositas y más o menos, digamos que me di a conocer. Entonces, en ese punto empecé a buscar dónde estudiar. Eh, Estaba el máster de Guillem, Sí. de cognitivo social, de terapia constructivista. Le escribí a Guillem diciéndole, oye, pues quisiera saber, de hecho le escribí preguntando, oye,
¿dónde me recomendarías estudiar? Y él me dijo, pues en mi máster. Claro. Entonces yo le dije, pues tal, empezamos a conversar y Guillem me dijo, pues mira, yo ya te conozco a través de lo que has escrito en la lista de discusión. Sí. Entonces, sin lugar a dudas, estás aceptado porque tienes muy buen nivel y ya lo demás fue trámite. Ajá. Eh, entonces luego ya voy a Barcelona, estudio el máster con Guillem. Dentro del máster con Guillem, que como sabes tiene prácticas, hice la práctica en el San Pau. Sí. Y entonces entrando en el San Pau, me enteré de que ahí también había un máster, entonces lo hice también. ¿Al mismo Ah, tiempo? claro, al mismo tiempo. Hablé con Juan Luis Linares Ostras. y después, porque no estaba todavía satisfecho, me metí a un doctorado en la Autónoma de Psicología Social y lo hice al mismo tiempo que era claro, fue una temporada un poquito psicotizante, fue intensa. Me puedo imaginar. Sí, sí. Claro. Eh, pero a ver, en realidad lo agradezco mucho porque tuve más o menos lo mismo que pasó en la carrera, aquí se repitió y se potenció, porque claro, tenía visiones sumamente distintas y complejas de diferentes puntos de vista, incluso ya no solo en la psicoterapia, en el máster, en el doctorado en psicología social, era completamente posmoderno. No tenía, de hecho, eran hasta medio anti-psicoterapia. Mm. Entonces, eh, eventualmente eso me obligó como a integrar todos esos elementos e ir desarrollando una visión propia. Eh, Luego regreso a Ecuador, paso un tiempo en Ecuador dando clase y tal. Me fui a Argentina, viví en Argentina un tiempo, estuve ahí colaborando también con algunos terapeutas, uno cognitivo muy importante, que de hecho da clase en el máster de Guillermo Héctor Fernández, Sí. eh, y también con los de la Escuela Sistémica Argentina, con Marcelo y Horacio. Ujú, ujú. Eh, O sea, hasta este momento, tu visión era constructivista sistémica, entiendo, ¿no? O por lo menos la Era formación que básicamente tenías. constructivista, sí. Vale. Digamos, en ese punto yo me definía como constructivista y en buena medida constructivista keliano y neo-keliano, es decir, un poco con las extensiones estas que hizo Procter llevando la terapia keliana a la terapia familiar. Sí. Y bueno, en esa línea, ¿no? Esa era un poco mi visión. Pero eh, uno de los problemas que siempre he tenido es definir cuál es o sea, cuando me preguntaban cuál es tu enfoque, yo decía, no sé, es que eso, porque, por ejemplo, en ese punto, ¿no? Yo me definía así, pero incorporaba elementos de la terapia cognitivo-analítica, incorporaba elementos de la terapia breve de Gustafsson, Mm, que es un terapeuta psicodinámico. ujú. En fin, o sea, realmente era un montón de cosas, digamos, era un montón de elementos en busca de una integración, digamos. En- entonces, en ese punto, empecé ya, o continué, mejor dicho, escribiendo ya artículos en los que intentaba integrar todo esto. El primer artículo que yo creo que es importante, que de hecho creo que todavía estoy muy contento con el resultado de ese artículo. Se publicó en la revista Redes hace muchísimos años cuando aún era de papel. Mm. Es un texto que se llama Anamnesis, Catarsis y Anagnórisis, Sí. que, Mm. que es una propuesta, básicamente fue el inicio de una propuesta integradora. Bueno, más que integradora. Eh, a mí me impactó mucho una serie de cosas que vimos en el máster con Guillem ya hace mucho tiempo. En la época en la que yo entré al máster, la psicoterapia estaba atravesando su moda integradora. Estaba muy de moda la idea de la integración y el Sí. grupo este de los integradores. Eso ya se acabó, desapareció, porque los cognitivos ocuparon todo el espacio. Eh, entonces, en uno de los cursos con Vittorio Guidano, que era el del Mm. modelo poblacionalista, Guidano, cuando alguien le hace una pregunta sobre la integración en psicoterapia, le pregunta, oye, ¿y tú qué opinas de esto de integración en psicoterapia? Y Guidano dio una respuesta que me gustó, me pareció muy sensata. Guidano dijo, la ciencia no avanza integrando cosas, la ciencia avanza desmintiendo cosas. Mm.
Entonces, y claro, es verdad, ¿no? O sea, no tiene, en último término, la noción de integración no tiene sentido porque lo que tendríamos que estar haciendo no es integrar cosas de distintos modelos, sino buscar qué es lo que tienen todos en común y qué hace que funcionen, cuáles son los principios fundamentales, y en base a eso desarrollar lo que fuese. Sí, claro, esta es la idea de los factores comunes, ¿no? Que se ha hecho bastante conocida, pero Claro, que tú claro, criticas también. pero no solo los factores comunes, porque los factores comunes son factores, pero no son mecanismos. Es decir, no Ujú, son mecanismos explicativos. El santo grial de la psicoterapia, que realmente es un santo grial, o la piedra filosofal, mejor dicho, es la comprensión de los mecanismos explicativos ujú, y los mecanismos que explican el cambio. Y el problema es que eh, hay tantos mecanismos como enfoques hay, porque cada enfoque tiene su teoría de la mente. ujú, Es decir, la psicoterapia el terreno de la psicoterapia es un microcosmos de lo que ocurre en el terreno de la psicología. La psicología es una ciencia atomizada, fragmentada total, mm, porque tiene como mínimo 4 o 5 metáforas de la mente diferentes en sus diferentes disciplinas. Entonces, los factores comunes son factores universales de la psicoterapia, pero no explican por qué hay el cambio. Cuando empecé a desarrollar esto de la anamnesis, catarsis, me di cuenta de que para poder entender la psicoterapia necesitabas entender los principios fundamentales del cambio, ujú, lo que podríamos llamar mecanismos, aunque es un término mecanicista. Pero para entender los mecanismos necesitas una teoría de la mente. Lógicamente, requieres comprender en qué consiste la mente humana. Y eso, ujú, desde luego, no es una ambición menor. O sea, ujú. eso es muy complejo. Pero habiendo entendido eso, dije, bueno, pues voy a intentar buscar o crear eso. Vale, o sea, un poco lo que quisiste escribir era cuáles eran los principios activos del cambio, ¿no? O sea, Sí, qué es claro, lo que genera ese cambio. Y claro, me imagino que antes de escribir buscaste qué había ya escrito, ¿no? Me viene a la mente el claro, libro claro, de Cambio de Václavic, por ejemplo, las teorías de claro, Prochaska claro, del cambio, etcétera, ¿no? claro, claro, claro. No sé si Eh, tomaste esto como base. sí, hasta cierto punto. Lo que pasa es que, es decir, es una secuencia lógica. Para entender el cambio terapéutico, primero tienes que entender la disfunción o la patología. Porque claro, si no puedes explicar por qué una persona presenta Ujú, un síntoma, entonces menos puedes explicar por qué lo deja de presentar. ujú, Entonces, lógicamente, eso se requiere esto como antecedente y explicar el síntoma requiere una teoría de la mente inmersa dentro de una teoría de la familia, los grupos y la sociedad. ujú, Esto, el que lo señala así con absoluta claridad es otro medio olvidado, que era este psicólogo social argentino que vivió en Madrid muchísimo tiempo y se llamaba Pichón Rivière. ujú, Pichón Rivière hablaba de este continuum epistemológico. Él no le llamaba así, pero básicamente lo mencionaba. Cuando decía que en realidad el individuo, o sea, el individuo no se puede considerar aislado, es un resultado de la sociedad y etcétera, etcétera. También lo mismo decía Wilhelm Reich, es decir, hay un montón, Eric Fromm, hay un montón de... Entonces, en este momento, eh, básicamente me planteé la intención de crear una forma de comprensión de todos estos fenómenos. ¿Qué es lo que yo estoy intentando hacer con la idea de la clave emocional? ¿No? Una comprensión no solo de la terapia, no solo de la patología, sino de el funcionamiento de la mente humana, ujú. um, que no es poca cosa, y, eh, y que sea distinto, pero que logre reconocer los elementos correctos que tienen diferentes enfoques. O sea, por ejemplo, Perdona que te corte, Esteban. sí, He escuchado en algunos vídeos tuyos o en algunas conferencias am, que lo que presentas o lo que quieres hacer no es una nueva teoría otra vez. Lo digo porque quien te esté escuchando pensará, bueno, claro, otra persona con otra teoría, ¿no? O sea, claro, pero no. ¿qué hay de diferente en el planteamiento que haces tú o qué crees que hay diferente? Eh, porque no es una teoría de la psicoterapia, es una comprensión de
los principios fundamentales de cualquier terapia. Desde el punto de vista de la clave emocional, el problema fundamental está en entender qué diablos es ser humano. Así, literalmente, a este nivel. La inmensa mayoría de modelos psicoterapéuticos dan eso por hecho. O sea, el terapeuta cognitivo da por hecha una forma de una antropología filosófica, es el término técnico, de lo que es ser humano. ¿Okay? Para el terapeuta cognitivo, o incluso para el teórico cognitivo, o sea, incluso para Aaron Beck, la forma de entender lo que es un ser humano ya está hecha, tiene edad. ¿Okay? No discuten eso, no es un terreno en el que se interna, porque implica internarse en un terreno filosófico que los terapeutas hemos abandonado. Hasta los años 70 del siglo pasado, 80 del siglo pasado, todavía discutíamos eso. Después ya se abandonó, desgraciadamente. O sea, si tú lees a Freud y a Jung y a Fromm, todos ellos están discutiendo eso. Pero si lees a Beck, ya no está discutiendo eso. Ya. Entonces, el punto de partida es una comprensión de en qué consiste el ser humano. En la clave emocional se define el ser humano como un agente personal. Es decir, es un agente en tanto que es capaz de analizar, capaz de observarse a sí mismo desde fuera, por así decir, de tener su mente es una mente recursiva y por tanto puede someter a crítica sus propios actos, de sus propias decisiones y pensamientos y por ende puede tomar decisiones, es decir, es un agente, pero es personal en tanto que eso solo puede ocurrir en el contexto de una sociedad con un orden moral determinado que se define a través de su lenguaje y sus prácticas. Y que en esta sociedad el ser humano necesita de alguna manera relacionarse con ese orden moral para a través de ese orden moral ser reconocido como miembro pleno de esta sociedad. Es decir, o en términos de la clave emocional, el ser humano es una semilla de agencia plantada sobre un terreno de comunión, de compartir, de salir de una matriz que nos trasciende a todos en tanto que individuos. Si tú te fijas, cualquier problema psicopatológico o problema recurrente afecta a los dos elementos. Es decir, cualquier síntoma, propiamente dicho, si es que es egodistónico, es algo en donde la persona no alcanza a hacer valer su voluntad. Porque, por ejemplo, yo me muerdo las uñas y me las quiero dejar de morder, pero no puedo dejármelas de morder. Cualquier síntoma es algo en donde no alcanzo a ser agente. ¿No? Si es que es egosintónico también, pero no para mí, sino para otros. O sea, a lo mejor yo bebo un montón y a mí me parece bien, pero a mi madre, a mi familia, a mi esposa le parece terrible. Entonces es ella o él quien no alcanza a ser agente en su relación conmigo. Como decían los existencialistas, estoy alienado de esa parte de mí. Estoy alienado de... y al mismo tiempo, esa es una parte de mí que no puedo transparentar y por consiguiente no puedo recibir la plena aceptación de mis congéneres. No soy completamente transparente y no soy completamente persona en esa relación. Porque hay partes de mí que tengo dobleces, tengo partes de mí que están opacas. Sí. Entonces el cambio profundo en último término no es simplemente un cambio de creencias, no es simplemente un cambio de conducta, ni siquiera es simplemente un cambio emocional. Es un cambio en donde la persona logra transparentarse más y de esa manera ser más acogida en un contexto que valora lo que es y lo que tiene. Es decir, es un cambio que se expande en círculos concéntricos incluso a toda la sociedad. Por ejemplo, cuando tú consigues que un varón, ¿no? Que un hombre dentro de esta sociedad patriarcal y machista que vivimos, deje de ser tan violento consigo mismo, sea un poco más amoroso consigo mismo, logre participar de su experiencia más plenamente, es menos probable que este hombre maltrate a sus hijos, es menos probable que sus propios hijos repitan esta misma conducta.
estás interrumpiendo las maldiciones que la violencia introduce en la vida humana y en las diferentes generaciones. Y entonces, desde esta perspectiva sumamente amplia o sumamente abstracta de lo que es un ser humano, se derivan todos los demás principios. O sea, la psicoterapia ha intentado hacerlo desde el lado empírico. Es decir, cuando, por ejemplo, lo de los factores comunes es un resultado empírico, está muy bien, es muy valioso, no discuto eso. El problema de hacerlo desde el lado empírico es lo que ya les pasó a los teóricos de las necesidades en los años 30 y 40. Cada teórico de las necesidades hacía su propio análisis factorial y cada uno sacaba un número diferente. O sea, uno decía, hay 10, hay 5, hay 12, hay 14. Así no hay manera de ponerte de acuerdo, porque lo empírico en sí mismo, como ya decía Popper, no te dice la teoría. Entonces, lo que yo hice fue hacer el camino inverso, que es buscar primero una comprensión del ser humano, una antropología filosófica suficientemente amplia para poder encajar los diferentes enfoques terapéuticos y de allí definir ciertos principios y ver cómo encajan con lo empírico. Y resulta que encajan muy bien. Por ejemplo, o sea, un poco es volver a incorporar la filosofía, ¿no? O a ser conscientes claro, de que la filosofía es la base de la psicoterapia claro, y claro. plantear los fundamentos a este nivel, a nivel filosófico. Que de hecho era lo que postulaba en ese artículo de anamnesis, catarsis, anagnórisis, Sí. exactamente eso. No sé Es si quieres decir, resumir un poco lo que dices en estos 3 puntos, para que quien nos escuche entienda de qué sí, claro. hablamos. Estos son 3 términos de origen aristotélico, ¿no? Aristóteles los emplea en la poética, que es un texto en donde él analiza el arte, bueno, el arte poético, pero en su caso además tiene que ver con el teatro. Es un texto filosófico-psicológico, porque Aristóteles se mete a analizar el efecto que tiene sobre la audiencia el presenciar una obra teatral. Y él postula estos 3 conceptos, ¿no?, en relación con este acto teatral o con la relación de la persona con la poesía, digamos en términos generales. El primero es anamnesis, ¿no? Los personajes, si tomamos a Edipo, que es, claro, el personaje clásico de la psicoterapia, ¿no? Edipo sufre de amnesia. O sea, Edipo no sabe o no se acuerda de que mató a su padre y que está casado con su madre. Sí. Dentro de la psicoterapia, los pacientes, las personas que acuden a psicoterapia, también sufren de alguna suerte de amnesia selectiva. Es decir, no es que hayan reprimido, aunque a veces sí puede ser, pero no es que hayan reprimido aspectos de su pasado, sino que por la forma en que entienden las cosas y en la forma en que se relacionan consigo mismos y con el mundo, hay toda una serie de elementos de su pasado que no alcanzan a ver, o que si los ven no les dan el valor o la importancia que merecen. Por ejemplo, un hombre que acude a terapia porque se siente muy agobiado por el trabajo, muy estresado, lo que tú quieras, y a medida que vamos hablando resulta que cuando era pequeño, su padre tenía la costumbre de que todas las semanas le recibía la libreta de calificaciones y según cómo le iba, le castigaba o no le castigaba, nunca le premiaba. Sacar 10 le castigaba o no, pero sobre todo le castigaba no hablando con él. Entonces, este hombre, como parte de la terapia, te cuenta eso y entonces tú le dices, ¿y qué efecto crees que eso haya tenido sobre ese niño de 8 años? Es la primera vez que él se hace esa pregunta. Entonces, esa pregunta le hace, desencadena la anamnesis, que quiere decir la desaparición del olvido, ¿no? La palabra está compuesta de la terminación y 2 prefijos. Bueno, mnemosine era la musa de la memoria, entonces nesis, que es recordar, ¿no?, más o menos. An, de amnesia, es decir, el olvido, y anamnesis es la desaparición del olvido. Sí. Entonces, en ese punto, no es que él recuerde algo que no recordaba, es que eso que recordaba de cierta manera, ahora empieza a recordarlo de otra manera. Aspectos de esa experiencia que habían estado ignorados, que se habían caído de su forma de sentirse o de entenderse a sí mismo, vuelven a emerger.
La emergencia de estos aspectos desencadena una respuesta emocional, que es la catarsis. Freud comprendía la catarsis, bueno, Aristóteles también comprendía la catarsis como una purificación. O sea, catarsis, sí, básicamente quiere decir expeler la noxa, los materiales tóxicos. Entonces Aristóteles más o menos parece que lo que pensaba es que cuando lloramos y tal, expelemos, no físicamente, pero sí emocionalmente, elementos tóxicos dentro de nuestra psique, digamos así. Sí. Pero en mi comprensión del fenómeno, cuando la persona recuerda o recupera esos aspectos de su experiencia que estaban ignorados, entonces tiene acceso a su experiencia emocional también ignorada, que es la que determina la manera en que se relaciona consigo mismo o consigo mismo. Es decir, ese niño de 8 años que se sentía ridiculizado o menospreciado por su padre, esa sensación de tristeza, de soledad, de rechazo, de autodesprecio que sentía en ese momento con su padre, le resulta invisible hasta que no vuelve a revivir esas escenas y vuelve a experimentar esas emociones. ¿Tiene sentido? Sí, sí, Porque sí. solo al recuperar esas facetas perdidas de la escena puede experimentar esas emociones. Pero la catarsis no consiste, como muchos terapeutas creen, en que la persona llore y expulse la emoción, porque la emoción no es algo, no es una sustancia que hay que expulsar. La catarsis consiste en que la persona, al haber recuperado su experiencia emocional, puede finalmente llegar a una anagnórisis, que quiere decir un reconocimiento. Esa sería la traducción más apropiada. Puede reconocerse a sí misma de una manera más transparente, más íntegra. Es decir, conocer aquellos recovecos de su experiencia en los que no podía entrar, de los que estaba aislado. Y por tanto actuar de forma más íntegra, más compenetrada, más compacta, no una cosa por allá y otra por acá. Entonces, la anagnórisis es un aumento de diferenciación en su experiencia. A día de hoy, en lugar de anagnórisis, hablo de honrar la necesidad, porque lo que yo postulo ahora es que todos los síntomas nacen de la violencia, de una u otra manera. Que te hayan ejercido a ti o que hayan ejercido sobre alguien o sobre tus antepasados también. Porque Vale, se puede espera. Es que estás diciendo repetir. muchas cosas, al mismo Sí, tiempo. Vale. Me surgen varias preguntas. Cuando hablas de catarsis, dices, hay ciertas personas o terapeutas que opinan o postulan que el expresar por expresar, ¿no? El sacar claro. emocionalmente ya es curativo de por sí, ¿no? Y tú dices, no. No, Y vas un poquito más allá, dices, tampoco lo tiene por qué ser la experiencia emocional correctiva, ¿no? Que es es esta correcto. experiencia donde el terapeuta tiene una respuesta de aceptación, de comprensión, etcétera, ¿no? O sea, Claro, claro. ¿qué es lo que tú propones que tenemos que generar los terapeutas delante de la catarsis? Sí, que lo que tendríamos que propiciar. Sí. A ver, en efecto, la catarsis en sí misma no es curativa porque, porque lo único que la catarsis hace es poner a tu alcance ciertos aspectos de tu experiencia que no habías integrado hasta ese momento, pero de por sí no hace mayor cosa. ¿No? La experiencia emocional correctiva tampoco es necesariamente curativa porque, a ver, aquí hay que hacer salvedades, ¿no? En terapia familiar, por ejemplo, cuando hacemos una reparación, cuando facilitamos que el hijo le cuente al padre cómo fue lastimado y que el padre logre responderle positivamente e incluso disculparse, que es necesario, Sí. eso es una experiencia emocional correctiva. Ujú. Aunque los sistémicos no lo hemos llamado así, pero es lo que es. Pero Ujú. además es una experiencia emocional correctiva para los dos, para las dos generaciones. Eso desde luego que es curativo, pero Mm. eso no siempre es posible. O sea, no todos los padres pueden hacer eso. Para bien o para mal, eso es así. Eh, Desde mi punto de vista, el cambio nace de que la persona logra honrar su necesidad, que quiere decir reconfirmar la totalidad de su experiencia como legítima de forma
corpórea, vívida. Porque lo que ocurre cuando el origen de los síntomas es que la violencia que sufrimos, que puede ser activa o pasiva, puede ser negligencia, no solo nos priva de algo. Es decir, cuando el padre de este hombre le dejaba de hablar durante 2, 3, 4 días, no solo no le daba afecto, ¿ok? La inmensa mayoría de terapias han funcionado bajo una metáfora equivocada, que es la metáfora del tanque de gasolina, que es, no me dieron suficiente afecto de niño, entonces ando por ahí tratando de llenar mi tanque de gasolina y cuando lo llene me curo. Y eso yo creo que es un error, porque no es algo que haya que llenar. El problema aquí no es que no le dieron suficiente afecto. El problema es que por el hecho de actuar así, le transmitieron el mensaje de que no merecía ese afecto. ¿Sí? El problema, y al transmitirle ese mensaje, lo que generaron es que la persona se interrumpe su relación consigo misma. Viste que hablaba de que el ser humano es un agente personal. Personal, los seres humanos somos personales porque incorporamos en nuestro interior una audiencia interior. Lo que en otros modelos se llama la teoría del self dialógico, que en realidad es una extensión de lo que decía Platón. Porque Platón dice, pensar no es más que hablar con uno mismo, más o menos. Pero estas posiciones retóricas incorporamos, estos lugares desde los cuales hablamos con nosotros mismos, cuando ejercen este tipo de violencia, se interrumpe la interacción entre unos y otros y esa interacción se vuelve viciada, porque incorporamos o internalizamos esa forma de experimentar. Entonces, deshonramos nuestra necesidad. El mensaje que el padre le transmitía no era no mereces que te quiera. No era simplemente no te quiero, era no mereces eso. Y de ahí en adelante, la persona reproduce esa experiencia consigo misma todos los días, a cada hora, todo el tiempo, en su relación interna consigo misma. Es decir, deshonra su necesidad. Entonces, el poder manifestar la emoción sirve siempre y cuando honre la necesidad. O sea, siempre y cuando legitime la necesidad que subyace a la emoción. Y esto no siempre pasa. O sea, puedes tener un consultante que, en este mismo caso, por ejemplo, el paciente puede que llore recordando esa escena y está llorando ahí un rato y después de un rato se enjuga las lágrimas y dice, pero bueno, yo tampoco era un niño muy fácil. Ahí acaba de deshonrar su necesidad. Sí. Y entonces la catarsis no fue suficiente. Porque inmediatamente se colocó en otra posición retórica frente a sí mismo y dijo, uy, pero no exageres. Entonces, o sea, la idea no es que el terapeuta lo acepte, ¿no? Y le transmita que es lícito, sino que la persona acabe incorporando, ¿no? Que era lícito. es que, claro, es que aquí están las diferencias sutiles o no tan sutiles con otros modelos. Desde mi punto de vista, el terapeuta, la mejor manera de transmitir que algo es lícito es que es lícito. O sea, no es un mensaje que tienes que dar. O sea, no tiene sentido decirle, es legítimo que sientas esto, porque al decir eso ya estás dando a entender que tiene algo extraño. Así como no tiene sentido, claro, sí. como dice el libro del Tao, si el cinturón no te aprieta, no sabes que está ahí. Sí, En cambio, si él te comparte eso, te cuenta esa escena, y tú, compartiendo la experiencia emocional, porque la lógica aquí es una lógica de experiencia emocional compartida, que aquí hay otra diferencia. No es, como decían muchos humanistas, mi respuesta genuina a lo que el otro da. No, es una experiencia emocional compartida entre los dos. Muchos gestálticos tienen un poco el vicio de hablar desde el yo. Es decir, a mí cuando escucho eso me produce, yo cuando escucho eso siento. Sí. Y yo creo que eso es innecesario. ¿Para qué te metes en mí? O sea, si esa persona te está contando eso, es algo triste, así de simple. Y lo más sencillo es decirle, esta es una historia muy triste. Porque lo es. ¿Ves la diferencia? Sí, no sí. es a mí tristeza, sino es triste. Claro. Espera, dame un segundo, que enciendo la luz, que me estoy quedando oscuro, ¿eh? Claro, claro.
De hecho, me hacías pensar en, creo que era Procter, ¿eh? Que utilizaba mucho el nosotros. Sí, es correcto. Porque es decir, la lógica de la clave emocional es que cuando honras tu necesidad, o sea, te reconfirmas todos los aspectos de tu experiencia como legítimos y como dignos de ti y por tanto los englobas en tu experiencia, entonces también puedes honrar las necesidades de los demás, que no es satisfacer, sino legitimarlas y reconfirmarlas como propias. Es decir, es un acto intrínsecamente recíproco. En cambio, cuando deshonras tu necesidad, también deshonras la del otro. ¿Y Entonces, por qué hablas de honrar? No sé, en términos generales se puede hablar de atender las necesidades, ¿no? Es lo que más comúnmente se... porque atender sonaría satisfacer y no se trata de satisfacer. O sea, es perfectamente posible que tu padre nunca logre decirte o nunca logre quererte como tú quisieras que te quiera. Ya, Es perfectamente posible que eso pase. Es sí, triste, pero puede pasar. sí. Y en ese caso, ¿qué haces? El cambio no nace de que satisfagas una necesidad insatisfecha. Ese ha sido el error de la inmensa mayoría de modelos terapéuticos. El cambio nace de que la honras, que quiere decir reconfirmarla como legítima en tu fuero interno y externo. Y una vez que la honras, ya no te urge satisfacerla. Eso es lo maravilloso. O sea, una vez que tú, por ejemplo, le puedes decir a tu padre, mira, toda la vida he dedicado toda mi vida a conseguir que me digas que me, que me quieres y que crees que lo que hago es valioso. Y ahora ya me doy cuenta de que quizá no vas a poder. Y es triste, pero es así. En ese momento ya realmente no te es tan urgente que tu padre te lo diga. Te puede doler, pero el dolor no lastima. Lo que lastima es esperar que el otro te lo diga, porque el mecanismo psicológico aquí implícito es que tú estás, sin darte cuenta, esperando que el otro autorice tu necesidad. O sea, fíjate que este es otro de los errores que hacemos muchas veces en terapia. Le decimos al paciente, vas a ir a hablar con tu padre, ¿no? O con tu madre. Sí, Pero se lo decimos en términos de reclamo. O sea, sí. un poco la idea es que vaya y le reclame. Diga, es que tú nunca me diste. Eso no sirve. Porque el reclamo en sí mismo deshonra la necesidad. Cuando yo voy y te digo, es que tú nunca me diste el amor que yo merecía, estoy tratando de obligarte a que me lo des. Y si estoy intentando obligarte es porque en el fondo no siento que lo merezco de por mí. Estoy esperando que tú me lo confirmes. ¿Me ¿Te doy refieres entender? a situaciones pasadas o en las presentes también? En cualquiera, en cualquiera. O sea, tú no Es eres decir, partidario de generar una petición, ¿eh? no, A algún sí familiar. sí que lo soy, ¿Sí? pero tiene que ser una petición, ni siquiera una petición, tiene que ser compartir. No reclamar, no exigir, no victimizarse, no culpabilizarse, sino compartir. Y eso es muy difícil. O sea, compartir es simplemente abrir tu corazón, manifestándole al otro tu experiencia y ser fiel a eso durante toda la conversación. Eso es muy difícil. Muchos terapeutas no saben la diferencia entre eso y lo demás. O sea, creen que tener ahí al padre y al hijo y que el hijo le diga, es que tú nunca me quisiste y no sé qué, eso no es compartir. Cuando haces este tipo de intervenciones, sin darte cuenta, impides el cambio, porque cuando el hijo hace eso, el mismo hijo está deshonrando su necesidad. ¿No? Te lo explico de esta manera. Sí. Tenemos una serie de derechos inalienables. Inalienables no quiere decir que los demás los tengan que respetar siempre. A veces no los respetan. Inalienables quiere decir que no nos los pueden quitar por más que no nos los respeten. Es decir, el hecho de que cometan un crimen y me maten no quiere decir que yo no tenga derecho a la vida. Quiere decir que no lo respetan. Entonces, reconocer que tengo derecho, que es legítimo, es un acto diferente de recibirlo. Y muchas veces creemos, en nuestro fuero interno, sentimos que para reconocerlo necesitamos recibirlo. Esto es, que necesitamos que nos autorice que es legítimo, pero no es así. ¿Tiene sentido? Sí, sí.
Estaba pensando, ¿cómo has llegado a este punto? O sea, que me imagino que a través de la experiencia de los casos, ¿eh? Pero ¿cómo has Mm, llegado al punto de llegar a esta conclusión de que lo curativo no es satisfacer, ¿no?, la necesidad, ujú, sino ujú. poderla aceptar, sentirla como lícita y honrarla, ¿no? En tus palabras. Sí, porque he tenido muchas experiencias terapéuticas, bueno, Mm, muchas, bastantes experiencias terapéuticas, en las cuales la reparación era en ese momento imposible o muy difícil. Por ejemplo, en un país como México, que es un país desgraciadamente muy machista, mm, eh, para muchos padres la homosexualidad de sus hijos es una cosa inaceptable, pero intolerable, o sea, muy difícil. mm, Y claro, a lo mejor eventualmente, y yo de hecho creo que eventualmente esos padres pueden abrirse a tener una mejor relación con los hijos y todo lo que tú quieras, pero es muy complejo que, al menos en el momento de la terapia, un padre responda de manera medianamente positiva y ya no digamos que repare al hijo. mm, Entonces, en ese caso, ¿qué haces? Los modelos terapéuticos centrados en la reparación y en el apego, de hecho, yo creo que esta es una crítica a muchos de esos modelos. Eh, se, espera, un poco lo que están intentando es conectar a una persona con la otra. O sea, tú le mm, pones aquí al padre y al hijo y entonces el hijo le manifiesta su necesidad y el padre le tiene que responder esa necesidad. Y mm. los terapeutas se ven a sí mismos medio como, de hecho, literalmente como coaches. O sea, yo como terapeuta tengo que coachear al padre para que responda, ¿ok? Pero el problema es que muchas veces los padres no pueden responder positivamente, no les nace, Mm, no hay manera. Entonces, cuando tú te quedas atrapado en eso, con ese tipo de modelos terapéuticos, si el padre, por dar un ejemplo, o si la pareja, otro ejemplo en otro contexto, no responde positivamente, te quedas de manos vacías, ¿ahí qué haces? claro. Mm, Entonces, y esta experiencia que era recurrente, que yo de hecho veía que pasaba con relativa frecuencia, me llevó a pensar, pero entonces no hay nada más que hacer. Y me acuerdo que hice esta pregunta a algunas de las personas que en su momento nos formaron en estos temas. Y la respuesta era, eh, la respuesta que me acuerdo que me dieron una vez fue, es que hay que intentarlo todas las veces que haga falta hasta que pase. Y decía, ah, bueno, ok, pero eso puede tardar 20 años, ¿no? O sea, ¿y sí, entonces sí, sí. qué? Y luego me puse a pensar en mi propio proceso personal y en mi propia terapia. Y me di cuenta de que yo no había necesitado eso para sentirme mejor. Ah, O sea, eh, había llegado un momento en mi terapia, de manera más o menos empírica, en el que yo me empezaba a sentir mejor sin necesidad, con respecto a temas con mi relación con mis padres y tal, pero sin necesidad de que ellos me lo reconfirmaran, sí. porque yo lo había honrado. Entonces ahí dije, claro, el cambio no nace de satisfacer una necesidad insatisfecha, nace de honrar una necesidad deshonrada. Porque cuando tus padres deshonran, o bueno, o tus cuidadores o tus figuras vinculares deshonran tus necesidades, tú también las deshonras sistemáticamente. Ujú, Tú mantienes esa herida todos los días contigo mismo. Entonces eso se revierte honrando. Por eso, si es que estamos hablando, el ejemplo de una terapia familiar, sí. y estamos ahí en la sesión, y el, el hijo le manifiesta esto al padre, y el padre le responde de una manera menos que propicia, por así decir. Mm, En otros modelos eso es un obstáculo. En este modelo no es un obstáculo. De hecho, está bien, es bueno. Porque mi objetivo como terapeuta no es que el padre responda amigable, amistosa y amorosamente. Ojalá así fuera y eso intento. Pero si eso no pasa, no importa. Mi objetivo es que el hijo o hija sea fiel a su experiencia, incluso a pesar de lo que el padre le dice. mm, Que el hijo o hija pueda seguir compartiendo su experiencia y honrando sus necesidades sin violentar al padre, sin reclamarle, sin victimizarse, sino simplemente compartiendo. ¿Tiene sentido?
Sí, sí. Me surgen muchas preguntas de cómo, ¿eh? De la manera. Claro. Pero esto me imagino que, claro, bueno, a través de muchos ejemplos, uno puede Sí, llegar a comprender el cómo, ¿eh? A en, nivel en teórico, yo creo último que se término, entiende. claro, en último término el obstáculo siempre es exactamente el mismo. El obstáculo siempre es que estamos esperando que el otro nos dé eso para autorizarnos a recibir. Sí, sí, sí. Eso es, así de sencillo. Cuando eso se modifica, la persona puede honrar su necesidad. Y claro, muchas veces esto requiere, por ejemplo, lo puedes hacer mediante ejercicios tipo silla vacía. Ajá. El, la diferencia es que en la silla vacía gestáltica básicamente es un diálogo que puede durar 10 años, porque le pones ahí, le pones aquí a uno, le pones aquí al otro, y ahí que hablen, básicamente. Y Sí, medio intensificas, pero ya está. sí. Yo lo que hago en la clave emocional es que trato de dirigir ese diálogo lo más posible para tratar de articular con absoluta precisión las necesidades. ¿Ok? Eh, y mi objetivo no es que, mi objetivo no es intensificar la emoción o que la emoción se cambie con otra emoción, sino simplemente crear un contexto en donde la necesidad se hace tan vívida que la persona puede honrarla quizá por primera vez. Entonces es tan simple a veces como poner a la persona imaginariamente en una escena en la que fue deshonrado, como esta que te acabo de explicar del padre y tal, Sí. eh, y sugerirle una frase o una serie de frases con las que podría honrar esa necesidad. Y pedirle que, o decírselas en voz alta, o sugerirle que se las diga al padre, o sugerirle que se ponga a su lado y se les diga a sí mismo que hay 10 millones de variantes. Y de esa manera ayudar a que la persona articule y honre esa necesidad. Por ejemplo, le pones en Mm. esta escena imaginaria, está el padre, está el niño, ta, 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 y entonces le dices, quiero que veas a tu padre en tu mente, me cuentes cómo lo ves, todo esto. Y cuando ya llegue el momento, eh, por ejemplo, ¿no? Le podrías decir, quiero que le digas a tu padre lo que yo te voy a decir y veamos cómo te sientes al hacerlo. Quiero que le digas, papá, me duele que me ignores, no lo merezco. Hasta ahí. Mm. Luego además hay otro elemento. O sea, Fíjate que lo algunas, diriges absolutamente, ¿eh? claro, lo dirijo a donde ya sabemos que hay que llegar, Ya. porque Sí, no es, sí. no es una interpretación, es la experiencia compartida. ¿Tiene Mm. sentido? Lo peor que puede pasar es que no funcione la frase, en cuyo caso no es una frase adecuada. O sea, no articulé lo que había que articular, ¿no? Sí. Pero el objetivo no es que lo haga con fuerza, no es que lo haga de forma dura, como sí pasa en muchos gestálticos. Aquí hay otro elemento importante. Mi punto de atención como terapeuta y lo que le sugiero a la persona a atender no es que se lo logre decir, es prueba a decírselo y veamos cómo te sientes al hacerlo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué efecto tiene en ti? Ujú. Mm. Esto es experimental, esto es Kelly, pero absolutamente. Porque la Mm. visión, y esto es algo que Kelly no se le da suficiente crédito. Los cognitivos no entienden a Kelly en lo absoluto. Beck no lo entendió nunca, ni ninguno de ellos, porque todos ellos creen que la técnica genera el cambio. Ujú. Y Kelly era plenamente consciente de que no. Kelly sabía que la técnica es un experimento. O sea, tú le propones al paciente o al consultante hacer algo y vamos a ver qué pasa. De esa manera, la técnica nunca fracasa porque siempre vas a obtener información, incluso aunque fracase. Ujú. Por ejemplo, el paciente te dice, es que no le puedo decir eso. Y tú le dices, ¿por qué? ¿Qué te lo impide? Esto es muy valioso porque estás haciendo emerger el obstáculo que impide honrar la necesidad. En cambio, ¿qué pasaría si es que a la antigua le intentas forzar? Dice. Pasa que violentas el obstáculo y no honras la necesidad que le subyace. Entonces, el elemento fundamental aquí para que la técnica funcione es, paradójicamente, que no hay que esperar que funcione. Hay que entenderla como un experimento conjunto. Ujú. ¿Qué tal si le dices eso? Y cuéntame, ¿qué ocurre en ti al decirse? De hecho,
los de la terapia de la coherencia también caen en el mismo error de creer que la técnica es la que genera el cambio. Y no. El cambio nace de que la persona va probando con esas experiencias, colocándose en diferentes posturas y eventualmente en desarrollando lo que es la comprensión de lo que es honrar su necesidad. ¿Tiene sentido? Si el paciente, el consultante me dice, no, es que no se lo puedo decir, yo le pregunto por qué, cuál es el obstáculo, qué te lo impide, y me dice, es que yo creo que él sí tiene razón. Entonces yo le diría, claro, te da la impresión de que efectivamente él tenía razón en exigir, porque si no, ¿qué hubiera pasado? Yo percibo eso empáticamente. A ver, cuando lo hago bien, cuando no lo hago bien, no, pero cuando no lo hago bien es porque estoy haciéndolo mal. Pero claro, es un modelo terapéutico en ese sentido bastante exigente, porque exige que tú honres tu necesidad también sistemáticamente y logres no responder impulsivamente, sino adaptarte a cada una de las cosas que van ocurriendo de la manera más propicia posible para honrar esa necesidad. Y a veces uno se pone impaciente, uno se frustra, ¿no? Como cualquier ser humano. Entonces, como verás, hay varias diferencias entre la forma de trabajar aquí y otros modelos. Aunque parezca que es lo mismo, no es en absoluto lo mismo. Tampoco es un ejercicio, un ensayo cognitivo. O sea, tampoco es vamos a practicar para que lo hagas bien. No. Si acaso, es un experimento para aumentar la conciencia de los dos o de todos los presentes con respecto a ese tema. Eso es lo que sí es. ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. Claro, es más por ejemplo, una posición, ¿no? Más. Claro, es una postura, yo le llamo fenomenológico experimental. Porque fenomenológico porque es apegada a la experiencia concreta, palpable, corpórea, y experimental porque es un experimento. Te digo esto y vamos a poner a prueba qué ocurre. Te pongo otro ejemplo. Vale. Este mismo ejemplo. Suponte que el paciente me dice, no, es que no se lo puedo decir. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Te dices que me siento culpable. ¿No? En otros modelos terapéuticos, la culpa tendría que superarse medio que a la fuerza. Dice, bajo la lógica un poco de Leslie Greenberg, de que la ira va a disolver esa culpa o la va a atravesar. Y en la clave emocional, más bien habría que hacer lo contrario. Si el paciente me dice eso, yo le diría, claro, y si tú le dijeras eso a tu padre, te sentirías muy mala persona. Y eso sería inaceptable. Porque aquí estoy honrando la necesidad de afecto que subyace en último término a ese obstáculo. En último término, ese obstáculo nace de que el consultante está sintiendo, si le digo esto, soy una mala persona y las malas personas nadie las quiere. Eso es lo que realmente está ahí debajo. Porque para eso sirve la culpa, para asegurarnos de que no nos apartamos del camino por el cual se supone que debemos ir para que nos acepte nuestro entorno social, nuestro orden moral predominante. Y entonces cuando llegas allí, bueno, tú hablas de dos necesidades principales, ¿no? Por lo que he visto, Sí. la necesidad de amor y de respeto, ¿no? ¿Sería eso? Correcto. Llegados a este punto del ejemplo que ponías de la culpa, por ejemplo, ¿entrarías en un análisis de dilemas implicativos? ¿Qué es lo que podría generarse ahí? ¿O no? ¿O es demasiado cognitivo esto para ti? ¿Cómo es eso? De dilema. O sea, en este sentido, ¿a qué te refieres? Quiero dejar de sentirme culpable porque es una sensación muy desagradable para mí, pero si no me sintiera culpable, pues sería mala persona, ¿no? Por ejemplo. No, yo no haría eso, porque No no entras es un ahí. dilema. O sea, parece ser un dilema, pero no lo es. Los dilemas implicativos parecen dilemas, pero no lo son. O sea, claro, o sea, Ningún dilema es dilema. O sea, lo parecen todos. claro, es que, a ver, es que son, ¿cómo te explico? Son dilemas aparentemente porque hay una falta de diferenciación. O sea, en realidad no tengo que escoger entre sentirme culpable y honrar mis necesidades. Es un falso dilema. Puedo honrar mis necesidades y no sentirme culpable.
Lo que pasa es que como no lo alcanzo a diferenciar, creo que no puedo entender. Es decir, Eh, dime. no sé si, sí, o sea, si yo hiciera eso, ¿cuál sería el efecto neto? El efecto neto sería que la persona se paralizaría. Que como, pues sí, así es. Mm, ¿Tiene sentido? sí. Más bien, más bien lo que hay que hacer es honrar el obstáculo, la necesidad que subyace el obstáculo, porque eso disuelve el dilema. O sea, yo le diría, te sentirías mala persona. Y me Sí. diría, sí. Y entonces tal vez yo después le diría, ¿y qué les pasa a las malas personas? ¿Cómo les tratan los demás? Y entonces él tal vez me diría, bueno, pues entonces, claro, mi papá, por ejemplo, lo poco que me da o que me quiere, ya no me lo daría. Ah, entonces, si se lo dijeras, correrías el riesgo de que él te abandone más todavía. Y eso es muy doloroso. Claro, podrías decir que esta es una forma de trabajar el dilema, porque podrías decir que estoy trabajando las implicaciones superiores. Sí. Se podría entender así. Yo creo que lo que estoy haciendo es honrar la necesidad de afecto que está debajo. ¿Tiene sentido? Mm, mm. Entonces, en el momento en el que yo le diría, por ejemplo, y entonces te sentirías solo, te sentirías rechazado, si es que él reconoce eso como propio, si es que es una experiencia compartida y él dice, sí, exactamente, eso hace que ese obstáculo se empiece a disolver. Y en ese punto es tan simple como integrarlo todo en una sola formulación. Diría, bueno, pues intentemos con esto, veamos cómo nos va. Veamos cómo te sienta, ¿ok? Cierra los ojos, imagínate a tu padre y quiero que le digas lo que te voy a sugerir. Dile, papá, me duele que me ignores, no me lo merezco. Y me da miedo decírtelo, porque no quiero que me dejes solo. ¿Dónde está el dilema? No hay dilema, ¿no? Ya. O Sí, sea, sí, sí. ¿me doy a entender? Sí, sí, El, sí. el, el dilema es un resultado de que hay una indiferenciación con respecto a esas necesidades y la persona no logra distinguir una cosa de otra. O Mm, sea, en otras palabras, en términos sencillos, yo puedo querer a alguien pese a que ese alguien se porta mal conmigo. Sí puedo, claro que puedo. No forzosamente eso me conduce a un problema. Me conduce a un problema si yo no logro distinguir entre querer y que se porten bien conmigo. Pero si logro distinguirlo, claro que puedo, no hay ningún problema. ¿Me va a doler? Sí, me va a doler, pero el dolor no lastima. Porque lo que lastima es sentir que me lo merezco. Esa es la diferencia. ujú, O sea, ujú. si viene el otro, sí, si tienes un hijo, un niño de 3, 4, 5 años y un día hace un berrinche, ese berrinche te lastima si tú crees que es porque eres mal padre o eres un inútil o yo qué sé. Si simplemente reconoces que eso es parte de su experiencia y tiene que vivirlo y ya está, pues no te lastima. No te va a gustar, desde luego, a nadie le gusta, Mm, pero no lastima, es la diferencia. sí, sí. Entonces, Vale. sí, Dime. no, sí, eso. Sí, yo creo que se entiende bien, ¿eh? Es bastante Qué complejo, bueno, ¿eh? Porque son diferencias aparentemente sutiles, pero que en el fondo claro, pero son son muy grandes, ¿eh? profundas, sí. Sí. Para ir terminando, ¿te parece que hablemos un poco del proyecto Claro, de tu mentor y que nos puedas claro, dar un poco tu visión? Vale. tú me dices. Dos de las cosas que para Silvia y para mí, que somos el equipo de tu mentor, son muy importantes. La primera es la experiencia, ¿no? O sea, un poco el subtítulo de la plataforma es el valor de la experiencia. Y de Ujú, hecho pensamos que nos queremos apartar un poco de este docente o profesor en la tarima, ¿no? Que te dice cómo son las cosas y lo que hay que hacer, ¿no? ujú, Porque un poco lo que defendemos nosotros es que en psicoterapia obviamente hay muchísimas visiones, ¿no? Y al final lo que sustenta estas visiones tiene que ver con la propia experiencia y con la interpretación de la experiencia, obviamente, o con los estudios científicos, que esta sería otra rama, ujú. ¿no? Que es, si, digamos, si es científico, es bastante indiscutible, ¿no? Hemos estudiado esto de esta manera y ya está. En teoría. En teoría, sí. Sí, sí. Sí, Si se hace bien, bueno, tiene sus claro, cosas también, claro, ¿no? claro. Pero Ujú.
digamos, es un argumento para nosotros relativamente válido. Es decir, bueno, yo postulo esto, que se ha estudiado de esta manera, con estos resultados. Vale, ¿no? Pero de lo que queremos huir es más de lo que hay que hacer con los sueños es o el inconsciente existe y lo que hay que hacer es acceder a él. Bueno, un poco esta idea de transmitirlo en términos absolutos, ¿no? Sin explicar de dónde viene y la base. Y algunas personas, cuando se lo transmitimos, les parece un poco como salirse del tema, ¿no? Como si no hiciera falta. Y para nosotros es fundamental, ¿no? Recuerdo, de hecho, un grupo, me explicaban una dinámica de grupo, ¿no? Entre personas pro aborto y personas contra aborto, ¿no? Y en vez de hacer un debate, lo que les proponían era hablar de cómo habéis llegado a vuestra posición. Y claro, esto es Ok, mucho más enriquecedor. claro, claro, claro. Sí, sí, Genera otras posiciones, porque claro, llegaba una claro, claro. madre que había perdido a un hijo y compartía emocionalmente su experiencia, ¿no? Y entonces ahí había una conexión realmente muy, muy personal, ¿no? Sí. Am, bueno, entonces queríamos, por una parte, quiero preguntarte qué opinas de esta visión y si también, no sé, si estás acostumbrado a, tú que has tenido muchos profesores, mentores y seguramente has visto muchas conferencias, ¿qué opinas de esta posición más de experto y de ideas absolutas? Mm, A ver, aquí yo creo que un elemento fundamental que retomo en el libro de supervisión es que hay que diferenciar entre supervisar y asesorar. Sí. Mucha gente no hace diferenciación entre ambas cosas. Entonces, esto de expertos de posiciones absolutas es en buena medida asesorar Ujú. eh, y no es supervisar. O sea, asesorar consiste en básicamente decirle al otro más o menos lo que debe hacer con un caso determinado y cómo se hace. Que no es que esté mal, o sea, claramente hay gente que cuando es muy principiante o lo que tú quieras puede ser útil, Sí. pero, pero eso normalmente no conduce a un crecimiento, a un desarrollo, porque no entran en juego, no pone en juego la capacidad reflexiva del terapeuta, Ujú. ¿no? O sea, simplemente esto es lo que... En, y la capacidad reflexiva nace de reflexionar juntos. Ujú. Supervisar en realidad, la supervisión es un diálogo reflexivo. Reflexivo quiere decir que tú como supervisor tienes la responsabilidad de fomentar que el terapeuta piense acerca de sí mismo y su propia tarea y su propio trabajo. Ujú. Eh, y eso forzosamente implica hablar de su experiencia, ¿me entender? Ujú. Por eso yo, las supervisiones, las inicio o las prosigo siempre con la pregunta fundamental que es, ¿y qué problema tienes con este caso o esta persona? Es Ujú. decir, los asesoramientos casi siempre se hacen partiendo de cuéntame el caso. Y entonces te lo cuento. Como si desplegaran ahí la información y tú como el experto la ordenas y dices, aquí es esto, hay que hacer esto. Claro. La supervisión debe nacer más bien de un preguntarle, ¿tú cómo estás con este caso? ¿Cuál es tu problema al respecto? ¿Por qué es un obstáculo para ti? ¿Esto te refieres a la contratransferencia más psicoanalítica o va más allá? También puede incluir, pero también no. O sea, también puede ser algo como, es que la verdad no sé qué hacer frente a estos temas de violencia, ¿no? Mm. Cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Lo que sea que responda el terapeuta, eso es, ¿entender? Sí. Pero en el momento en el que le preguntas cuál es tu dificultad, como en este caso, ya estás invitándole a reflexionar sobre su propia experiencia en relación con el caso. Sí. Ya no es simplemente un testigo aparentemente, no sé, estéril o Claro. que ve desde fuera y te lo cuenta, ¿no? Ya es alguien que dice, sabes que no entiendo esto o no sé qué hacer, o sea. En, y eso hace que los grupos de supervisión propiamente dicha, hacen esto. Es decir, generan una reflexión en torno a. Ahora, claro, tú como supervisor, dentro de esa reflexión, eventualmente sí tienes que decir alguna serie de cosas derivadas del conocimiento experto, Sí. porque por eso estás ahí, ¿no? Si no, ¿para qué estás ahí? Tú eres el experto, pero
esa serie de cosas es muy distinto que las digas habiendo abierto un vacío que no habiéndolo hecho. Y esto igual, de nuevo, es Platón, de Sócrates. O sea, para que tú puedas darle un conocimiento a alguien, esa persona primero tiene que reconocer que no lo tiene. Reconocer que no lo tiene quiere decir efectivamente darse cuenta de que eso no lo sabe, de que ahí hay un vacío. ¿Me da a entender? Sí. Y tras no se dé cuenta de que ahí hay un vacío, no le puedes dar nada, porque no tiene dónde poner. Entonces, a través del diálogo reflexivo, tú eventualmente puedes llegar a eso. Sí, claro. Y frente a esto, ¿cómo lo ves? Y entonces el terapeuta te va a decir, bueno, pues sí, es verdad, eso no sé, no sabría. Ahí es cuando, solo ahí pues, tiene sentido decir, ah, pues mira, se puede hacer así, o tal autor dice esto, o consulta tal otra cosa, pero ahí. Vale. Pero antes no tiene sentido, porque antes estás dándoselo desde fuera, no tiene dónde encajarlo en su experiencia. ¿Puede entender? Sí, perfectamente. Entonces, Vale. no es que sean cosas contrapuestas. Ambas son necesarias, pero tienen que ir de la mano. Sí, ¿Tiene sí, sentido? sí, sí. Para terminar, una última cosa también relacionada con esto. En los cursos que nosotros grabamos, siempre añadimos un capítulo final, bueno, el antepenúltimo, que es sobre el autocuidado, ¿no? Es un poco girar la cámara hacia el terapeuta, que ahora estabas hablando de la importancia de esto, ¿no? Sí. ¿Es algo que para ti es importante, que hablas con tus alumnos, que te planteas tú mismo, ¿no? O sea, más allá de la terapia, que requiere un terapeuta para hacer bien su trabajo, ¿no? Claro. A ver, sí, es muy importante y es más importante en estos momentos, porque la pandemia nos ha sometido Sí, a la sí, humanidad en su conjunto, pero a los terapeutas en particular a unas demandas excesivas, a todas luces excesivas. Porque, sí, sí. claro, hay una pandemia de trastornos mentales y de ansiedad y tal que es. Eh, pero sobre todo es muy importante en una sociedad como la nuestra, así hipercapitalista, hiperindividualizada, Ujú. donde eso es ignorado, donde muchas veces el terapeuta que más atiende es el que mejor es y tal, y no, nada que ver. Eso es terrible. En dentro de mi forma de entender las cosas del autocuidado es una derivada de poder honrar tus necesidades también. Ujú. Es decir, es, es, es el resultado de honrar tus necesidades. Y en ese sentido es lo mismo que haces con los consultantes o pacientes, es la misma lógica. O sea, ellos también o ellas también están sometidas a la misma presión y también ellos o ellas tienen que honrar sus necesidades. Ujú. Eh, y claro, es un tema que si no lo abordas abiertamente no se reconoce. Porque, bueno, el terapeuta se vive a sí mismo, desgraciadamente, muchas veces como por encima del mundanal ruido. Y no hay tal. Claramente, Ya. la terapia es un, la terapia es un trabajo de riesgo, llamémoslo así. Hay una metáfora que me gusta emplear que es un poco brutal, pero tiene sentido. La terapia es un poco como el trabajo del técnico radiólogo. O sea, el técnico radiólogo es el que está ahí haciendo que las personas se hagan radiografías, ¿no? Y eso hace que se incremente su radiación. Ujú, ujú. Como tú sabes, hay una dosis de radiación que puede un ser humano a lo largo de su vida, digamos, incorporar, sin desencadenar cáncer o problemas. La Sí. terapia es lo mismo. O sea, en la terapia, los terapeutas facilitamos la transmutación de estas experiencias de forma que se honren las necesidades. Todos los síntomas tienen en su origen la violencia. Entonces, en último término, todos los terapeutas estamos siempre trabajando con la violencia, disfrazada de diferentes maneras, pero en último término es eso. Mm. Y el presenciar la violencia sistemáticamente, recurrentemente, un día sí y otro también, genera, puede generar efectos psicológicos, incluso físicos difíciles en los terapeutas. Bien, ahora, aquí el problema es que
muchas veces los otros modelos han partido un poco de la idea de la descarga, ¿no? O sea, como que tú te cargas en la terapia de cosas y luego tienes que ir a descargar. Yo creo que Sí, eso es un sí. error porque eso sería la catarsis de la antigua, que la emoción es una sustancia, no hay tal. La solución, como siempre, es honrar tu necesidad. Pero honrar tu necesidad, entre otras cosas, implica reconocer que tienes derecho a no trabajar más de la cuenta, Ujú. por ejemplo. Aunque eso implique ganar menos. Bueno, sí, pero tienes derecho a estar sano y estar feliz, ¿no? Implica, por ejemplo, sobre todo, en reconocer que los casos que te hacen ruido, que te hacen sentir, que te dificultan, que te dan vueltas, son casos en los que alguna de tus necesidades está deshonrada. Por ejemplo, te estás sintiendo incompetente en relación con ese caso. Hmm. O también, por ejemplo, ese caso despierta en ti una serie de ecos y resonancias de tu historia que tienes que honrar. Entonces, al igual que cualquier relación, esas son situaciones que despiertan en las personas necesidades que tienen que honrar momento a momento. Y en la medida en que lo vayan logrando hacer, en esa misma medida, pueden salir adelante autocuidándose. ¿Tiene sentido? Mm. No es como un acto externo o aparte del proceso terapéutico, es parte del mismo proceso terapéutico bien entendido, Mm. ¿no? ¿Responde tu pregunta? Y tanto, sí, sí, del todo. Mm. Qué bueno. Vale, pues genial. Pues si te parece lo dejamos aquí. Te agradezco muchísimo Sí, que, no, que hayas no, participado en esto gusto. y ha sido muy interesante, la verdad.